Muy bien. De la lección del día martes podemos aprender una gran lección. ¿Cómo es posible que Pedro, habiendo declarado de que Jesús era el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, un poco tiempo después dice palabras que Jesús viene y reprende a Pedro por esas palabras? Aquí podemos darnos la pregunta, ¿por qué Jesús se puso tan duro con Pedro y lo reprendió? Bueno, el problema con Pedro no es que estaba tratando de proteger a Jesús. Más bien, él estaba estropeando, estaba dificultando, estaba tratando de disuadir de que Jesucristo tuviese conmiseración de sí mismo y de esta manera desviarlo de tener que pasar por el sacrificio que tenía que hacer en la cruz para salvarte y salvarme. De esta manera Pedro estaba estropeando los planes de Dios y desviando la atención del blanco de la meta que Cristo tenía para salvar a la humanidad. Versículo 22 del capítulo 16 de Mateo 16 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, Cristo, después de que Pedro confesó eso, empezó a decir que él tenía que padecer, que los ancianos lo iban a agarrar, a aprisionar, que le iban a torturar, a golpear y hasta iba a ser muerto. Entonces Pedro lo tomó aparte, se lo llamó aparte y comenzó a reconvenirle. Reconvenirle es como quien dice a contradecirle. Dice, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, o sea, que no te pase eso, que tú estás diciendo que vas a morir, vas a padecer, que no te pase esto. Versículo 23. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, oiga lo que le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. O sea, nosotros nos enfocamos en la palabra Satanás, nos enfocamos en esta palabra Satanás y que como que estamos diciendo que Cristo reprende a Pedro porque él es como Satanás. Eso parece decir la Escritura, pero oiga lo que sigue diciendo. Cristo le está hablando al maligno que está susurrándole al oído de Pedro para que diga esas palabras. Y le dice Jesús: quítate delante de mí, Satanás. ¿Cuál es el tropiezo que está poniendo Pedro? O el enemigo hablándole a Pedro. Le dice aquí: me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, Pedro como hombre estaba diciendo: mira, vas a sufrir, no, que no sufra, que mi maestro lo van a golpear. Era humano, era carnal las palabras de Pedro. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tú llevas una cruz, aunque tú no lo creas. Yo llevo una cruz, aunque tú no lo creas. Todos llevamos una cruz que tenemos que cargar en nuestras pruebas, nuestras luchas, que tenemos que enfrentarlas y vencer en el nombre del Señor. Versículo 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la ganará. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Pedro había llegado a ser una amenaza para la misión de Cristo. Las palabras de Pedro estaban tratando de desviar de la misión a Jesús. Aunque Simón Pedro había crecido en su andar, todavía estaba tratando de controlar las cosas, incluyendo a Jesús mismo. ¿Qué quería Pedro? Controlar. Oiga, el Espíritu Santo lleva a aquel que es nacido de Dios, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Tú no vas a controlar ni a manipular nada. Se va a hacer la voluntad de Dios. En este sentido, Pedro no era tan diferente de los otros discípulos como Judas. Judas reconoció que Jesús era el Mesías, era el ungido de Dios, solo que él lo quería como un rey terrenal. Pedro reconoció en Jesús el Mesías, el ungido de Dios, pero después de haberse equivocado, reconoció, se arrepintió y Dios lo restauró. Aquí dice, la diferencia de Judas, de Pedro y Judas, dice que Pedro se arrepintió profundamente y estuvo dispuesto a ser disciplinado y perdonado. Ahora, ¿qué significa entonces esto de que Jesús dijo: el que quiera ganar la vida la perderá? Bueno, en la cultura que nosotros vivimos, es la cultura que dice: mira, sigue tus sueños, logra tu meta, haz esto y lo otro, y eso está bien, porque todos tenemos que tener propósitos en la vida. Sin embargo, algunas veces nosotros nos desviamos del camino de Dios, o nos podemos desviar del camino de Dios
persiguiendo cosas terrenales, mundanas. Jesús nos dice lo opuesto. Nos invita a renunciar a nuestros sueños y a confrontarlos, a confiarlos en Él. Pedro y los discípulos estaban aprendiendo gradualmente. La verdadera fe no es la experiencia entusiasta de perseguir lo que más quieres. Cuando dejas ir tus sueños, estás perdiendo la vida y al mismo tiempo estás encontrando la vida que es Jesús. De tal manera que, ¿qué tuviste que perder tú cuando viniste a la fe? Algunos han perdido trabajo, otros han perdido hasta la familia. ¿Qué tú has perdido por venir a la fe? ¿Qué has ganado tú al venir a la fe? ¿Qué más importante? ¿Qué valor tiene tu salvación? ¿Qué valor tiene la reconciliación tuya con Dios? Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué valor le das tú a la salvación que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que has perdido? Perder la vida no es nada. Perder el alma, sí, es perder mucho. Perder el dinero, eso no es nada. De tal manera que Pedro quiso manipular las cosas, vino y quiso desviar a Cristo, porque el enemigo le había susurrado al oído que hablara con Cristo, y le dije estas palabras, y ahora tú tienes que decidir entre seguir a Cristo o seguir las cosas de este mundo. Seguir tus sueños, tus deseos, tus anhelos, tus esperanzas, o poner tu confianza y esperanza en aquel que te puede dar todo lo que hay en esta vida y todavía 100 veces más en el reino eterno, la vida eterna. Pedro habló sin entender lo que decía, porque el enemigo lo asusó para que hablara esas palabras. De tal manera que continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección el día miércoles y descubramos quienes vieron un poco del cielo con el tema que es un poco de ánimo del cielo. Estudiemos la lección de esta semana.